Bueno, este es el último panel. De vuelta, gracias por esperar y acompañarnos. Acá vamos a echar un poco a charlar sobre innovación. Y en estas épocas donde hay una reconfiguración de mercado tan marcada, digamos, y nos obliga tanto a pensar en la actualidad de nuestras empresas y al mercado y cómo nos desempeñamos, y esta articulación entre los proyectos, la cadena de valor y los momentos que se dan, también nos parece interesante hacer una reflexión sobre cómo se ha innovado en modelos de negocios, en internacionalización y en algunos nuevos paradigmas que los proveedores están pensando. Así que acá contamos con 4 empresas con mucha experiencia en esto, bastante inquietas, que cada una ha ido atravesando distintas etapas en su desarrollo y nos parece que está bueno que lo puedan ir mostrando. Si quieren, arrancamos con una primera pregunta. Sí me gustaría que antes que vayamos a la primera pregunta, cada uno cuente un poco cuál es el valor agregado de su negocio, para que acá la audiencia lo pueda conocer. Así que, y después pasamos a la primera pregunta. Así que si quieren, arrancamos, Fede. Bueno, gracias por aguantar a los que se quedaron. Para hacerlo breve, yo diría que el valor agregado de nuestro negocio es resolver problemas. Como una empresa de tecnología de procesos y una empresa conformada fundamentalmente por ingenieros, eso es lo que definió la fundación de la compañía y lo que nos ha llevado al crecimiento y a la expansión hacia distintos mercados. O sea, la capacidad para resolver problemas complejos desde el conocimiento. Bien, en ingeniería de procesos. En ingeniería de procesos. Bien, perfecto. Darío. Bueno, sí, nosotros también salimos a resolver problemas. Nuestra empresa se dedica a manejar explosivos y la logística siempre es una complicación y terminamos resolviéndole los problemas a los usuarios para que puedan acceder. Cuando nosotros pensamos en logística no consideramos solamente la cuestión del transporte, sino también las cuestiones regulatorias que en el mundo son bastante complejas. Y entonces eso es lo que resolvemos, ponemos el producto disponible donde lo necesitan. Espectacular. Bueno, en la empresa nuestra, Geocontrol, básicamente nos dedicamos en principio a extraer información de la roca. La mayoría somos geólogos y compartir esa información en tiempo y en forma y con bastante tecnología aplicada para que sea todo en tiempo real y podamos ir acompañando la perforación de los pozos. Muy bien, gracias. Leopoldo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Leandro, y gracias a EconoJournal por la invitación. Bueno, el grupo GIG, que ya tiene 30 años en la industria, principalmente con GIG, que es la empresa madre, se dedica a dar soluciones de movilidad con todo lo que es el alquiler de pickups y flotas para la industria y todo lo que es el mantenimiento de flota tanto propia como de terceros. Y creo que la solución que le da la industria es saber que no puede haber tiempos muertos y que el vehículo tiene que estar a disposición cada vez que el cliente lo necesite. Por eso se desarrolla toda una logística interna y un mantenimiento para que todo el mantenimiento de la flota lo hagamos nosotros y no tengamos que terciarizar nada y no depender de terceros. Y desde el lado de 3G, que es la otra empresa que tenemos dentro del grupo, nos dedicamos a todo lo que es transporte de residuos de la industria, principalmente residuos condicionados, y también entendemos que la logística y estar cuando el cliente necesita que evacuemos esos residuos es el diferencial, así como también la prolijidad y la trazabilidad en la gestión del residuo de cada cliente, ya que es el propietario del mismo desde su génesis hasta su disposición final. Entendemos que esa es la solución que hoy le estamos brindando. Bien, excelente. Bueno, gracias por la introducción a los 4. Por una cuestión de desvío profesional, si se quiere, me interesan mucho los procesos de internacionalización y es mucho lo que hacemos profesionalmente desde el grupo, desde GAP hace muchos años, así que tenemos un gen metido ahí y acá tenemos, bueno, varios casos que están explorándolo, así que nos gustaría repasar un poco eso. A veces en las discusiones, ¿qué es innovar, qué no es innovar? Bueno, algunos dicen que exportar es innovar, para otros nos parece más natural, pero de todas formas sí está bueno porque es un cambio en el estadio de la empresa, digamos, ¿no? Es desafiarse y desafiar a la empresa internamente. Acá hay 3, 4 casos muy interesantes para explorar en ese sentido, así que arrancando por vos, Fede, la pregunta va a ser la misma para los 4, tiene que ver con un poco contar cuál fue el recorrido que lo llevó a internacionalizarse y qué factores o habilitadores encontraron ese camino para lograrlo. Bueno, nosotros desde el momento de la fundación de la compañía, allá por el 2009, siempre tuvimos en presente que nos desempeñamos nuestra actividad en un mercado de commodities que tiene sus ciclos, sus altas y sus bajas, y además
considerábamos que estamos en un país que en aquel momento, digamos, todavía Vaca Muerta no estaba presente en el colectivo. Era un país que no tenía una cantidad de recursos muy grande y además estaba sujeta a determinados ciclos económicos propios del país que a veces descalzaban la actividad o el auge de la actividad en el resto del mundo de la actividad local. Entonces, desde el primer momento siempre pensamos en que teníamos que buscar la manera de internacionalizar. El distintivo siempre fue, como ingenieros, eso, digamos, la física es la misma en todo el mundo, así que era el desafío de buscar resolver problemas con el conocimiento que teníamos en distintos lugares del mundo. El primer paso y el natural era buscar a partir de las compañías de Argentina que tenían operaciones internacionales, que fueran ellas las que nos promovieran y nos llevaran a ayudarlos a desarrollar sus activos en otros lugares. Eso nos permitió tener unas primeras experiencias, empezar a trabajar con los desafíos culturales de otros mercados. Vimos luego que eso nos permitía hacer proyectos spot, pero no un desarrollo continuado. Entonces, en algún momento decidimos dar un paso más grande y entendimos que para internacionalizar teníamos que asentarnos en algún lugar que representara un mercado en sí mismo y que al mismo tiempo fuera un hub de exportación hacia el resto del mundo. Eso nos llevó, digamos, dimos varios pasos. El GAP como cámara fue para nosotros una ayuda enorme porque nos permitió, de la mano de otras empresas que ya estaban trabajando en otros mercados, conocer esos mercados, sondearlos, ver qué interés podía haber en las actividades que nosotros desarrollábamos y elegir. Y bueno, terminamos eligiendo Estados Unidos como punto focal para la expansión de nuestra empresa y dimos ese paso. Y bueno, a partir de ahí pudimos hacer proyectos no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo. Bien, te hago una repregunta sobre esto. ¿Qué diferencial vos crees que aportaron, digamos, como para poder lograr consolidarse en Estados Unidos, que es un desafío no menor? Bien, yo creo que la flexibilidad diría que es el primer valor que llevamos como ingenieros argentinos, esa necesidad constante de estar adaptándonos a cambios permanentes, no solo, digamos, de la geología, ojalá fuera solo eso, de los contextos políticos, económicos, internacionales, de suministros, de infraestructura. Eso te lleva muchas veces a pensar los proyectos afuera de la caja, no hacer el típico proyecto cookie cutter, como le dicen los americanos, que es hago un proyecto, lo estandarizo y después lo replico y le busco la mejor economía de escala. Bueno, por naturaleza de nuestra formación y nuestro país, tendemos a ser más generalistas. Entonces eso nos lleva a ver el negocio de una manera más integral y es lo que nos ha permitido identificar en los mercados internacionales, con los cambios de valores, sobre todo en temas de medio ambiente y de licencia social, cómo optimizar y mejorar proyectos que en otros mercados los venían haciendo como parte de su business as usual. Ese diría que fue el principal valor. O sea, nosotros siempre decimos, vamos desde la ciencia hacia el negocio, digamos. O sea, el conocimiento firme de la física es lo que nos permite resolver problemas complejos. Y eso es lo que aportamos, siempre pensando, digamos, la manera de mejorar la ecuación de negocio del cliente final. Bien, bueno, gracias. Buena síntesis, la cuestión de flexibilidad, súper interesante. Darío, bueno, usted tiene un recorrido amplio y variado, así que me parece que es un caso excelente para mostrar. Sí, nosotros, digamos, en los últimos 45 años que tiene de vida la empresa, trabajamos en un montón de mercados. Un poco lo que también coincide con lo de Federico, muchos clientes nuestros, empresas de servicios petroleros, multinacionales, un poco que nos llevaron de la mano a mercados donde tenían su necesidad y, bueno, después terminamos, no sé, desarrollando productos específicos para una operación particular, no sé, en Colombia, o otro producto específico para una operación particular en México, para Brasil, para Venezuela. Llegamos a tener, bueno, en la actualidad tenemos un centro de distribución en Brasil, una planta en México,
tenemos todavía una planta en Venezuela, y llegamos a tener un centro de distribución en Estados Unidos, lo cerramos, pero seguimos atendiendo ahí. Lo que siempre vimos es que, como somos una empresa chica, la toma de decisiones es en un círculo mucho más compacto, más fácil, más ágil, y esa es una de las ventajas que tenemos, ¿no? que podemos resolver más rápido. Bien, excelente. En este ida y vuelta, también vos me comentabas en las charlas preparatorias de este panel, es que han tenido un aprendizaje bastante importante de ese ida y vuelta y de este mix de modelos que han tenido, que le ha servido tanto como para afuera como para lo local. Sí. De hecho, hemos hecho algunos desarrollos que por ahí, no sé, cuando empezaba el no convencional en Estados Unidos, llevábamos algunos productos, los usaban y hoy son productos que se usan acá. O sea, desarrollos que nacieron por necesidades de otro mercado, la evolución del mercado local lo llevó a ser útil y hoy está. Bueno, impresionante ese camino. En tu caso, Oscar, bueno, también nos conocemos de hace mucho tiempo y también nos cruzamos mucho en eventos afuera, así que también tenés esa inquietud fuerte. Y para mi grata sorpresa, ustedes ya están operando en México, así que también comentanos ese camino que iniciaron y hacia dónde van con la exportación. Claro. Bueno, justamente viajando y viendo otros mercados en muchas exposiciones, como la OTC, que siempre vamos, a Brasil, a México, y un poco también llevados por la necesidad, ¿no? Porque cuando empezó Vaca Muerta tuvimos una gran actividad geológica, tuvimos que estudiar mucho la formación geológica de Vaca Muerta, pero después de la pandemia nos dimos cuenta que nuestro core business, que era el control geológico, en Vaca Muerta ese mercado se reducía, ¿no? Y ya con tantos años sabíamos cómo es el mercado internacional del control geológico, ya que la mayoría de nuestros competidores son internacionales y operan de la misma manera en muchos lugares del mundo. Y un poco copiando ese modelo decidimos salir. Se dio primero la oportunidad en México. Un tip fue que México fue el único país que durante la pandemia siguió perforando. Nosotros teníamos muchos problemas aquí por el parate, así que ahí nomás en el 21 ya empecé a ir allí a conocer gente, a entender un poquito la cultura del lugar, que es súper importante. Y bueno, ya en el 22 llevamos algunos equipos, llevamos tecnología que la desarrollamos acá en Argentina porque era distinto acá. El control geológico allá es más que nada en offshore, tuvimos que mejorar nuestros equipamientos, trajimos tecnología de China a Estados Unidos. Y bueno, arrancamos en México, el año pasado ya operamos todo el año allí, con respecto a control geológico, ¿no? Y también abrimos Brasil hace un año nada más, ya tenemos algunas operaciones ahí, así que bueno, nos encontramos también en la de Mossoró hace poco, en Bahía, perdón, ¿no? Y bueno, así que eso fue un poco el incentivo y después como la dificultad principal, creo yo, para nosotros fue entender la cultura del lugar, porque tuvimos que armar una empresa de servicios, o sea, no llevamos un producto, llevamos servicio, tuvimos que tomar gente local, capacitarla, transmitirle nuestra forma operativa y ponerla al servicio de las empresas locales ahí, ¿no? Eso fue un poquito lo más difícil, pero fue un buen momento, ya que hoy en día realmente el core business nuestro se achicó acá, pero sí sigue de la misma manera en los lugares donde se desarrolla el convencional, que era donde estaba más fuerte este servicio, donde más se utiliza, ¿no? ¿Encontrás alguna similitud en ese desafío cultural, tanto en Brasil como en México, por ejemplo, como empresa? Hay algunas cosas sí que son comunes. Principalmente los competidores son los mismos competidores internacionales, empresas grandes de servicios internacionales, y nos tuvimos que poner a esa altura. Y acá por ahí habíamos más locales, aunque ahora ya casi quedamos muy poquitos, pero eso creo que fue algo importante porque nos permitió hacer un salto digamos, ayudado con la innovación, con cambios, nuevos software, muchas cosas. Ya sos uno más de esas internacionales, Sí, así que bueno, bienvenido al desafío. Gracias. Leopoldo, bueno, ustedes son proveedores de servicios, como comentabas al inicio, quizás la exportación se mira o se baraja de otra manera, pero sí ustedes son bastante inquietos porque también te ven el OTC todos los años, así que también de alguna manera tienen una experiencia, un recorrido muy amplio en ir a aprender, de visitar la OTC, Permian, Houston en general, así que si querés contarnos un poco de esa experiencia. Sí, nosotros, si bien los servicios que nosotros brindamos son bastante localizados y bastante difíciles de escalar al exterior,
Sí entendemos que salir al mundo y ver qué está pasando y qué están haciendo en otros lados, que por ahí tienen más experiencia o otro track record, otro recorrido, nosotros lo que hacemos es importar esa experiencia, ¿no? Ir a ver qué está pasando, hacia dónde está yendo el mercado. Nosotros con Oscar formamos parte del clúster Vaca Muerta, que es una agrupación de empresas que también está buscando siempre la innovación y la asociatividad, entonces siempre tratamos de tener representación, por eso nos encontramos en todas estas ferias y en estas oportunidades afuera, y creo que eso un poco también nos abre la cabeza, ¿no? de cómo innovar en nuestro negocio, cómo buscar nuevas soluciones para una industria que es recontra dinámica y que te exige todo el tiempo estar buscando nuevas formas de hacer las cosas. Más eficientes, más rápidas, más baratas, más seguras, más sostenibles. Bien. Bueno, me quedo con vos porque me diste el pie para la pregunta que viene, así que parece que hubiera estado practicado, pero no es así. No, para nada. La pregunta que viene tiene que ver con innovación en los negocios, justamente. Y vos me contabas también, preparando ese panel, que habías hecho algunas adecuaciones de optimización, adecuación de la flota para optimizar los servicios que hacen. Contanos un poco sobre eso. Sí, en realidad nosotros en lo que es transporte de residuos, en un principio empezamos solamente con camiones y vimos que para ser más eficiente y de hecho más sostenible el negocio había que incorporar otro tipo de unidades que están probados en la industria, no es nada que nadie haya hecho antes, pero sí entendíamos que para el servicio que estábamos prestando nosotros mucho nos utilizaba, como era carretones, semis, poder armar formaciones mixtas de camiones más carretones y semis y poder tener mayor capacidad de evacuación por viaje, ¿sí? Por ahí cuando veíamos afuera el servicio de contenedor o de transporte de contenedor no se usa tanto, se usan otro tipo más de batea o de roll-off que acá en la industria poco se usan por la capacidad de generación, entiendo. Entonces fuimos por ese lado. Desde el punto de vista de GIG también creo que la innovación pasa por ver que la industria hoy está creciendo tanto y hay tantas unidades en el mercado que necesitamos una gestión de flota no solo de la propia, sino de la de terceros, muchísimo más, no sé, como más firme y si querés con más track record. Entonces estamos apuntando a eso, a desarrollar cada vez más el mantenimiento de flota y ver qué es la que va a demandar. Ahora sé que Juancito va a tener GNC, así que vamos a tener que entrenar a los mecánicos para todo lo que es mecánica de GNC, o sea, tratar de innovar por ese lado, ¿no? Y poder dar soluciones a la industria. Bien, me quedo un segundito más con vos. Una repregunta es, también me comentabas vos que habías encontrado como una especie de nicho dentro de la logística, de la cadena logística de lo que es el tratamiento de residuos, y bueno, que habías encontrado una forma como de ubicarte de una manera colaborativa, sí, sumando valor en ese esquema. Sí, porque nosotros nos encontramos con que por ahí la evacuación del residuo que se genera en los equipos de torre o en los equipos de fractura necesita una logística muy específica y el aviso no tiene muchas anticipaciones, 24 horas antes con suerte, no son contratos en firme, o sea, son on call, entonces tenés que desarrollar una logística y darle al cliente la seguridad de que con 24 horas vos vas a estar ahí y no vas a interrumpir en el resto de la operación. O sea, vos vas a sacar la basura, por así decirlo. No es muy marketinero, pero es lo que nosotros hacemos y tratamos de que molestar lo menos posible en que la actividad continúe. Bien, bueno, ahí encontraste una oportunidad de analizar la operación. Ahí encontramos la operación. Y sobre todo que la operadora o la empresa de servicios se dedique al core, digamos, como hoy se habla tanto, digamos, como mencionaba antes en un panel, la operadora quiere perforar, bueno, la empresa de servicios quiere intervenir el pozo, y bueno, y ustedes están ahí para desarrollar su negocio, que es hacer la logística de los residuos. Fede, vuelvo con vos. ¿Dónde estás? Estás acá. Bueno, ¿cuál es la innovación? Yo creo que todo su negocio se basa bastante en la flexibilidad, digamos. Siempre volvemos a charlar lo mismo cuando charlamos con vos, pero bueno, en términos de innovación de negocio, de tu modelo de negocio de Transeparation, ¿cuál es la flexibilidad o cómo adaptaron la flexibilidad al servicio de la innovación en el negocio? Para mí hay dos aspectos. Uno que tiene que ver con la parte más técnica y el otro que puede tener que ver más con la parte comercial. Desde el punto de vista técnico, nosotros encontramos... estamos en un negocio de conocimiento, entonces lo fundamental son los datos y cómo esos datos
se comparten y se trabajan para lograr mejores resultados. Nosotros estamos haciendo diseño de instalaciones, si vos no tenés feedback de los trabajos, es muy difícil ir optimizando. Entonces encontramos a través de determinadas herramientas que se usan, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, JIPs, que son los Joint Industry Programs, donde colaboran distintas empresas de la cadena de valor en pos de resolver objetivos determinados. Y se colabora desde el punto de vista económico, técnico, datos, y se arman programas plurianuales donde se trabaja para dar respuestas y después se comparten los resultados. Eso para mí es fundamental porque es una industria, digamos, donde estamos viendo cómo optimizamos recursos para lograr mejores resultados y esa es una manera directa de hacerlo. Ese diría que es un mecanismo desde el lado técnico de innovación que es fundamental y acá no estamos acostumbrados a trabajar de esa manera colaborativa, donde está toda la cadena, del operador hasta los fabricantes o los que proveen los servicios y demás que estén interesados en esa pregunta. Y del aspecto comercial, hay estrategias de contratación que acá tampoco estamos por ahí muy familiarizados, que también se usan, que puede ser el Premium Delivery, Premium Pricing o costo más resultados, donde lo que buscas es en pos también de resolver algún problema determinado con condiciones de valor, con condiciones de contorno determinadas, compartir parte de los beneficios que se logran al final. Los resultados de esos se reparten en la cadena de alguna manera. Bueno, te meto un paréntesis sobre eso. ¿Qué crees que falta para que eso se pueda implementar en el mercado local? Diálogo, más diálogo entre los distintos actores, colaboración. Por ejemplo, era una práctica, cuando yo trabajaba del otro lado, el mostrar a la operadora, digamos, y armábamos los long-term plan, era habitual sentarse con los 4 o 5 proveedores o empresas de servicio fundamentales en las actividades que tenías que desarrollar para contarle, digamos, cuáles eran los desafíos que tenías en el horizonte cercano, el próximo año o los próximos 2 años. Voy a construir tales instalaciones, voy a tener tantos caños, voy a necesitar tantos equipos, como para empezar a sondear, digamos, cómo el mercado me podía abastecer esa necesidad. Hay que retomar ese tipo de diálogo. O sea, las empresas difíciles de ganar valor difícilmente se puedan preparar para un desafío, ya más de uno lo dijo en el panel, un desafío que no conoce, digamos, si no tengo transparentada la necesidad y difícilmente podamos preparar las estructuras. Entonces yo diría que el diálogo es fundamental. Y bueno, y obviamente el otro punto es trabajar de manera mancomunada. Lo hablamos creo que 2 Suppliers Days anteriores, el tema de recursos humanos, que ahora empecé a ver que ya está más en agenda de todos, porque es fundamental, digamos, podemos conseguir el financiamiento, podemos tener los proyectos, pero sin la gente no podemos hacer nada, pero la gente hay que prepararla. Y nosotros siempre decimos, para preparar a un ingeniero para que cometa una cantidad razonable de errores se requieren 5 años. Y ese benchmark lo tenemos también en Estados Unidos, o sea, hablando con las operadoras más grandes del planeta, nos dicen, a nosotros nos lleva 3. Digamos, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar de manera mancomunada con las universidades, con los distintos actores, para bajar esos plazos y tener gente preparada más rápida en el mercado, rindiendo resultados? Porque lo necesitamos todos. Si no, cuando vuelva a subir la demanda, estamos todos peleándonos por los mismos recursos y lo único que hacemos es distribuirlo de manera distintas en las mismas empresas que estamos, ¿no? Bien, bueno, gracias. Súper interesante y eso me da un poco de pie mezclando un poco las preguntas, pero también entiendo que ustedes, Darío, ahí, Federico comentaba esto de los Joint Programs. Ustedes también son bastante activos en relacionamiento técnico, en vinculación tecnológica, sí, como parte basal de un modelo de innovación en los negocios, que eso los potencia en ese sentido. Si querés contarnos un poco esas experiencias. Nosotros el hecho de habernos internacionalizado tanto nos dio una visibilidad que después empezamos a tener participación en foros de la industria específica del perforating, no sé, con simposios por todo el mundo. Es una organización que arma simposios, no sé, Medio Oriente, el Sudeste Asiático, del IPF Europa. Hablas. ¿Cómo? Ahí hablas del IPF. IPF, pero con I latina. Es International Latina. Perforating Forum. Sí. A partir de los trabajos,
principalmente de divulgación que se hacen en esos simposios. Toda la industria muestra su capacidad tecnológica. Empezamos a recibir invitaciones a participar del API también, en los subcomités para redactar normas. Todo eso nos puso en un lugar que nos toman en cierta medida como referentes para eso, ¿no? Casualmente ahora estamos trabajando en un subcomité para agregar una sección más a la 19B, que es la de punzados de explosivos, de punzados de pozo. La sección 2, hace 3 semanas hicimos la certificación. Tenemos un problema, estamos lejos, Argentina es un lugar que está lejos, no hay muchos inspectores. Lo que es de explosivos no es una norma, es una práctica recomendada, pero para certificar tenés que tener un testigo API. En el mundo hasta hace 3 semanas había 2 nada más. En los ensayos que hicimos hace 3 semanas en nuestra planta, vino un inspector con 2 inspectores trainee. O sea que es como que se va agrandando y nuestra misión principal en esto es divulgar. O sea, que la gente entienda de qué va esa práctica recomendada, de qué va el ensayo, por qué se ensaya en esas condiciones. Pues, en definitiva, después te piden un certificado, pero si no lo saben leer no tiene mucha utilidad, ¿no? Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, yo por ahí soy muy crítico de Argentina, pero en la última reunión abierta del API, de este tema en particular, estaba yo y un chico de PAE, nada más. No hay participación en esto. Y creo que eso es fundamental, que se interesen, que nosotros divulgamos, pero no vamos a ir a golpear la puerta para aprender esto. No. Si nos dan el espacio, sí, vamos, lo presentamos, pero no queremos molestar. No, bueno, no creo que se molesta, pero está buenísima la gimnasia y la dinámica de exponerse y hacerlo, digamos, ¿no? Sí. Convertirte en referente técnico también, no vamos a ampliar ahora porque ya está titilando, se va a autodestruir esto en cualquier momento, pero antes de que eso suceda, también les ha reportado oportunidades comerciales, a su vez, eso es ser referentes técnicos. Sí. Bueno, para ir cerrando con Oscar, volviendo a la parte de innovación del negocio. Bueno, vos comentabas que estaban implementando ahora en algunas cuestiones software inteligencia artificial en las soluciones, por este cambio de paradigma que mencionabas al inicio. Exactamente, sí, es un poquito técnico, pero bueno, toda esa geología que vamos recogiendo en el pozo la estamos llevando a la nube y estamos haciendo una visualización y un control remoto. También tenemos nuestra sala de control en la base nuestra que se puede replicar en el cliente. Y bueno, todo eso nos trajo un poco el tema de internacionalizarnos, irnos a offshore, donde la tecnología es mucho más avanzada, y luego la trajimos de vuelta para acá, ¿no? Y como último punto, te quería comentar también que como parte del proceso de innovación, y entre tanto ir a la OTC, a Brasil, a México, y uno se empieza a relacionar más, ¿no?, con el resto del mundo. Entonces pusimos un foco ya de hace 2 años en otro servicio que no tiene que ver con geología, pero que está en producción, que es la implementación del sistema Artificial Lift para lo que va a venir en Vaca Muerta, ¿no? Porque ahora los pozos de Vaca Muerta todos están bárbaros, producen espectaculares, pero en poco tiempo eso decae y después hay que levantar ese producto que hoy, como no hay mucho transporte, no es una preocupación para las operadoras. Nos anticipamos y trajimos sistema de Plunger Lift, Gas Lift, que es lo que hoy en más de 250.000 pozos entre Estados Unidos y Canadá se está usando. Y acá todavía lo tenemos casi nada aplicado, y es un gran desafío porque es romper un paradigma, porque es muy distinto a los sistemas Artificial Lift del convencional, ¿no? Bueno. Y bueno, para eso nos asociamos con empresas internacionales. Bien, picaste en punta y acá yo me clavo un poquito más y ya cerramos con esta, pero también yo, porque tengo un poco el desvío profesional y el corazón en la asociatividad, también me comentabas que estaban con una iniciativa muy interesante con el clúster Vaca Muerta, del cual también sos parte, igual que Leopoldo. Respecto a asociatividad y un poco en línea con esto que te decía del Plunger, en definitiva nos asociamos con empresas internacionales que están punteras en esto, y también a través de Cluster nosotros tenemos otra empresa que es Petrojar, que fabricamos módulos habitacionales y hacemos campamentos con toda la infraestructura, y ahí aprovechamos la asociatividad dentro del Cluster. Nos juntamos entre 6 empresas para poder hacer obras más grandes, porque en este momento las obras de infraestructura son enormes y para los pequeños que estamos en Neuquén es muy difícil acceder a armar un campamento para 300 personas con todo en el campo. Y bueno, entonces lo que hicimos fue eso, unir desde aquel que hace un circuito de CCTV
a un data center, a los que fabricamos las habitaciones, los trailers, las oficinas, los comedores, y el que hace la obra civil de instalar en 5 o 6 hectáreas todas las bases para que ese campamento funcione. Así que ya lo estamos ejecutando y las operadoras lo están tomando con buen tino ver eso, porque un poco lo que hablaban hoy, ¿no?, del compre neuquino y de los que vienen de afuera y demás, lo que justamente nosotros queríamos hacer es aprovechar el conocimiento local para traer de afuera y asociarnos para poder dar la mejor solución, más barata y con base local y poder hacerlo eficientemente, ¿no? Y en eso estamos en este momento y usamos el clúster como herramienta para llegar a eso. Bueno, muy bien. Para cerrar, ahí en innovación se habla mucho de las formas de aprendizaje en las empresas. Hay alguno que es Learning by Doing y demás. Bueno, acá creo que hay muestras de Learning by necesidad, podría ser de alguna manera. Así que, bueno, me parece que son casos súper interesantes para tener en consideración. Con esto vamos cerrando el panel y la jornada. Entiendo, bueno, ahora harán el cierre propiciamente, pero bueno, agradecerles el quedarse acá, agradecerle a los 4 y agradecerle a EconoJournal por invitarnos y participar en este panel. Que tengan buen día.